importante y van a conocer el por qué. Vamos a estar conversando por ello con el doctor Héctor Velarde, especialista en gastroenterología de la clínica Ricardo Palma. Vayan preparando sus consultas al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Pueden escucharnos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y también pueden llamar directamente al 771-2961, 771-2961. Antes de poder conversar con el doctor, vamos a conocer un poquito más en el siguiente informe educativo. Adelante. La disbiosis intestinal es una alteración de nuestra microbiota, muy común actualmente en toda la población. Aprendemos por qué ocurre y su relación con las enfermedades autoinmunes, la inflamación, las alergias, la obesidad y ciertos tipos de cáncer, entre otros desequilibrios. Nuestra microbiota intestinal, que es el ecosistema constituido por microorganismos presentes en nuestro intestino, es un componente clave en nuestro sistema inmunológico. El tejido linfoide asociado al intestino constituye la parte más compleja y extensa de nuestro sistema inmunitario, cuya acción defensiva es bastante potente. Además, en el intestino encontramos la mayor cantidad de células de nuestro organismo, encargadas de producir anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas utilizadas por el sistema inmune para identificar y neutralizar los elementos patógenos que llegan a nuestro organismo. Las enfermedades asociadas a una respuesta anormal de nuestro sistema inmunitario han aumentado de forma significativa en los últimos 50 años. Parece ser que una de las principales causas subyacentes de este aumento de prevalencia reside en nuestra microbiota intestinal. Disbiosis intestinal. ¿Qué es? Tipos, causas y cómo evitarla. Para más información, comuníquese al 01-771-2961. Los especialistas responderán su pregunta. Ese fue el informe. Ya saben que pueden llamar al 771-2961, 771-2961, o también al Facebook de PBO Perú o YouTube como PBO Digital. Y por supuesto estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Le damos la bienvenida al doctor Héctor Velarde, especialista en gastroenterología de la clínica Ricardo Palma. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Juliana. ¿Cómo estás? Un gusto poder conversar sobre un tema que se va haciendo más vigente cada día conforme avanzamos en el progreso y en el estudio de diferentes tipos de patologías, como es el tema de la microbiota o flora intestinal. Así es, doctor. Primero, para poder entender un poquito más, ¿qué es la disbiosis intestinal? Porque puede ser un término un poco complejo. Así es. Todos nosotros hablamos en algún momento sobre el tema de flora intestinal. Es el conjunto de bacterias que logran poblar todo nuestro intestino, más el colon definitivamente, pero que representan una serie de familias bacterianas que se ocupan de todo el intestino. Las bacterias de la microbiota o flora intestinal activan las defensas, mantienen la lubricación del intestino, tienen que ver un poco con la comodidad también para evacuar, pero cumplen diferentes papeles. Uno de los más importantes, como les decía, es la activación y la capacitación del sistema inmune. Cualquier desequilibrio en la población de las diferentes familias bacterianas lo consideramos una disbiosis o una disbacteriosis. Cuando hablamos de microbiota no estamos hablando de un solo tipo de bacterias, hablamos de 4.000 trillones de bacterias aproximadamente, agrupadas en unas 600 a 800 familias diferentes y que se mantienen entre sí por un equilibrio estratégico. Si por alguna circunstancia, como por ejemplo sobreuso o abuso de antibióticos, como por ejemplo un evento de desnutrición, como por ejemplo alguna patología crónica del sistema inmune como diabetes o tuberculosis, por ejemplo, o un problema neoplásico, quimioterapia o radioterapia, esas van a afectar definitivamente el equilibrio entre las diferentes familias bacterianas. Doctor, nos han dejado unas consultas, justo estábamos promocionando los temas que vamos a tratar el día de hoy, justo mencionaba esto en mis plataformas digitales, y una de las preguntas que me han dejado es sobre el autismo. ¿La disbiosis se relaciona también con los niños que padecen de autismo? Se han hecho diferentes estudios
en cuanto a la presencia de autismo. Una cosa que tenemos que entender es que la disbacteriosis nos pone en riesgo de presencia de una patología, de un desorden llamado intestino permeable. La permeabilidad entre las uniones intercelulares se abre, se hace, lo cual permite que diferentes toxinas inoxas del medio ambiente puedan penetrar a través del intestino, entrar al torrente circulatorio, llegar incluso al cerebro y producir algún grado de inflamación intestinal. Se ha visto definitivamente que cuando la microbiota es la adecuada, algunos fenómenos, la conducta en el niño con trastornos del espectro autista, la conducta repetitiva empeora. En cambio, cuando tenemos un desequilibrio en la microbiota, cuando tenemos una microbiota adecuada, la conducta repetitiva mejora definitivamente y la vinculación social puede mejorar significativamente en algunos tipos de trastorno del espectro autista. Se hizo un estudio, por ejemplo, se han hecho estudios en ratones y se han hecho estudios también de paralelismo entre la microbiota y de los niños con trastorno del espectro autista y los que son sometidos se encuentran bajo programas de equinoterapia o delfinoterapia. Y se ha visto que hay un intercambio microbiano que ayuda. Entonces, se plantea de que la microbiota, la transmisión, el intercambio de agentes bacterianos, de arqueobacterias entre ambos, logra mejorar el término de filiación, el término de contacto con el medio ambiente, mejora la presencia, la actividad con el entorno. Perfecto, entonces sí es importante, ¿no?, hacer un control para ver cómo se encuentra. ¿Y hay algún examen que uno pueda hacerse para ver en qué estado se encuentra nuestra microbiota? Si queremos hacer un estudio, conversar sobre la microbiota del paciente, tenemos que hacer un estudio muy clínico, definitivamente. Lo más importante es una buena historia clínica para conversar si el paciente ha tenido eventos que pueden haber lastimado o afectado a la microbiota, como te decía, el sobreuso y uso de antibióticos, las enfermedades crónicas, las dietas inadecuadas. Los laxantes también podrían generar, ¿verdad? Dietas pobres en fibra, claro, definitivamente. De hecho, los trastornos de obesidad necesitan, dentro de la recuperación del fenómeno, o sea, la baja de peso, diferentes escalones de adaptación de la microbiota para no sufrir desórdenes de asimilación de alimentos. Exacto. Doctor, disculpe, tenemos una llamada de Oscar desde San Martín. Muy buenas tardes, Oscar, lo escuchamos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Doctor Héctor Velarde, buenas tardes. Mi consulta es, por favor, mire, yo soy paciente de neuropsiquiatría y tomo, no sé si usted conocerá algo, pero sulpiride, clonazepam, piperideno y sertralina. Y después también tengo que tomar diferentes medicamentos, como por ejemplo para la gastritis, para el estómago, tomo muchos medicamentos. Entonces, yo tantos medicamentos tomo como 15 medicamentos diarios, ¿no? 15 pastillas diarias, a veces hasta 16. Entonces yo quería decirle, afecta también a mi estómago, a mi metabolismo, para que produzca yo una disbiosis y me infecte y mi estómago exactamente no funcione bien y inmunológicamente ya no funcione. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la consulta. Diferentes tipos de fármacos intervienen, una serie de fármacos. Todas las intervenciones que nosotros tengamos dentro de nuestra nutrición, alimentación, suplementación y las farmacológicas afectan nuestra microbiota. Es tan curioso de que la microbiota se adapta y optimiza nuestro rendimiento. La microbiota del deportista de alta competición no va a ser definitivamente igual a la microbiota de una persona que está sentada solamente con trabajo de oficina y que tiene una vida sedentaria. Nosotros tenemos que tratar de mejorar y optar por una microbiota sana, definitivamente. Claro. Es un equilibrio adecuado de dieta, un equilibrio adecuado en cuanto a lo que representa el ejercicio, definitivamente.
variedad de las pruebas para pensar Sí. en trastornos de microbiota. Sí. Tenemos pruebas de heces que nos pueden dar algún tipo de sospecha prioritaria de algún desorden en la microbiota. Hay un estudio lindo que existe en Perú que se llama Coprológico Funcional, que lo han desarrollado los microbiólogos peruanos a lo largo de muchos años. Pero también tenemos pruebas de aliento que nos permiten encontrar problemas de sobrepoblación bacteriana, SIBO o SOBIA, exceso de bacterias a nivel de la microbiota o de la flora intestinal, tanto sean bacterias productoras de hidrógeno, productoras de metano. Tenemos otros estudios moleculares que, si bien ya están llegando a nuestro país, en algunos de ellos se envían las muestras al extranjero para algún tipo de estudio. Pero como decía, lo importante y la base es una base de conocimiento del paciente para poder hacer el interrogatorio adecuado y encontrar dentro de la pesquisa si ha habido actitudes, factores de riesgo que pueden contribuir a una microbiota inadecuada. Desde la parte farmacológica, desde la parte nutricional, desde la vía sedentaria o en la presencia de otros tipos de patología también. Entiendo. Doctor, y ahora que estamos hablando pues de que es importante para nuestra microbiota realizar actividad física, cuidar lo que no es nuestra alimentación, definitivamente, ¿no? Ahora muchas personas están más interesadas, ¿no?, en el tema de la microbiota, y conocemos que hay algunos suplementos, no quiero en realidad decir marcas en específicas, pero que básicamente son para poder aumentar estas bacterias, ¿no?, beneficiosas. ¿Usted recomienda, como hay muchos que optan de frente a ir a la farmacia, comprarlo y empezar a consumirlo, y hasta se les da a los niños esto directamente, recomendaría o sería adecuado hacer eso? Todos los probióticos que podamos administrar debieran estar dados bajo una supervisión médica, definitivamente. No todos los probióticos son iguales, no todas las familias bacterianas que sembramos son iguales, no todas van a colaborar de igual manera. Uno de los errores más frecuentes que tenemos es el de algunos probióticos que no son los adecuados, por ejemplo, en los pacientes con intolerancia a la lactosa, y que de repente empeoran la dispepsia o el desorden digestivo en la tasa de fermentación bacteriana. Otro de los eventos que no son infrecuentes es la presencia de algunos probióticos que tienden a formar un bolo evacuatorio un poco más denso, y en pacientes estreñidos pues definitivamente acentúan los fenómenos de estreñimiento. Entonces todo debiera ser bajo supervisión médica, confiando y yendo de la mano también de una nutrición adecuada para el caso de nuestros pacientes. Definitivamente es muy importante la alimentación según la necesidad de cada persona. Ya saben que pueden hacer sus consultas. Estamos conversando con el especialista en gastroenterología de la clínica Ricardo Palma, es el doctor Héctor Velarde. Estamos hablando de la disbiosis intestinal, conociendo toda la importancia de la microbiota. Pueden hacer su consulta al Facebook de PBO Perú, YouTube también de PBO Digital. Pueden llamar directamente a hacer su consulta al especialista, el doctor Héctor Velarde, al 771-2961, 771-2961, y por supuesto escucharnos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Así que ya saben. Doctor, ¿y esta alteración que se da en la microbiota llega a tener cura? Sí, claro, no es un tema de cura, es un tema de encontrar el equilibrio para el caso de nuestros pacientes, de acuerdo a la patología y de acuerdo al estatus de actividad física. Les mencioné el tema de estreñimiento. Un paciente que está, por ejemplo, sometido a una terapia bariátrica para bajar de peso, llega un momento en que comienza a tener una tasa de fermentación muy alto. Es probablemente un momento en el cual tengo que tener alguna intervención sobre el caso de la microbiota, de variar un poquito, tal vez algún antibiótico no absorbible. Hacen eventos tipo sobrecrecimiento bacteriano en los cuales hay que paulatinamente ir equilibrando la microbiota del paciente. Este evento se ve, por ejemplo, en los deportistas de competición. Definitivamente la microbiota se ve en otras latitudes, ¿no? Donde la exigencia del deporte es mayor. Si tenemos un deportista, un atleta, por ejemplo, y el atleta cambia de deporte y comienza a practicar, digamos, un evento más fuerte como fútbol americano, o levantamiento de pesas, halterofilia, en algún momento el individuo va a comenzar a tener un desequilibrio en cuanto que va a generar dispepsia, gases, distensión, balonamiento, etcétera, tal vez incluso alteraciones evacuatorias, y es porque la microbiota no se adapta.
y dentro de ello la alteración y la variación de algunas constantes dentro de lo que representan las pruebas de laboratorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con los cambios bruscos dentro de nuestra actividad y nuestro tipo de vida. No solo es el hacer deporte, sino la nutrición adecuada de la mano. Hay alimentos que tienen un papel probiótico y prebiótico, es decir, si quisiera hablar de probióticos y prebióticos en buen romance y de alguna manera se entienda, el prebiótico es como el abono para la planta, de alguna manera. Las frutas probablemente son los mejores prebióticos que pueden hacer, que permiten y facilitan el desarrollo de una microbiota adecuada. Y dentro de los probióticos naturales, pues mencionamos hace un momento, el yogur, tenemos el kefir, tenemos los encurtidos también, ¿por qué no? Tenemos el tocosh en una realidad como la nuestra, ¿no? Hicieron los estudios de San Marcos, encontraron que el tocosh acumulaba grandes cantidades de bacillus subtilis, que es el sustrato de muchos probióticos que actualmente se comercializan. Doctor, tenemos una llamada de Luz desde San Roque. Muy buenas tardes, Luz, la escuchamos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, la escuchamos. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias al invitado, al médico en su especialidad de gastro. Respecto a la microbiota, me pregunto, ¿qué tanto, o sea, si hay tratamientos de los que mencionó el doctor, qué tanto, ¿cómo le digo? ¿Qué tan determinante sería cuando se pone rebelde en problemas con la asimilación de alimentos, con el tema de respecto al estrés? O sea, puede ser problemas del Perú, del mundo entero, familiares, personales, incluso de su mundo interno. ¿Qué tanto puede ser determinante para que se altere la microbiota y qué hacer en estos casos, aparte de, me imagino que alguna terapia psicológica o algo así, y si solamente cambiando de estilos de vida en la alimentación o reduciendo la medicación podría ser también una forma de salir de ese tema? Perfecto, muchas gracias por la consulta y totalmente de acuerdo, ¿no, doctor? La incidencia del estrés, de la depresión, ansiedad, se ha visto desde después de la pandemia esto incrementado y definitivamente está afectando también la microbiota. Antifisiológicamente fuimos sometidos durante la pandemia a un encierro bastante prolongado que nos ha cosechado muchos desórdenes en muchos aspectos de la economía del ser humano, y dentro de ellos la microbiota, los trastornos vinculados a la microbiota definitivamente se han dado, ¿no? El ser humano no está hecho para la vida, para estar encerrado, no está hecho para la vida sedentaria, y el desarrollo ni está hecho para estar encerrado. Y estamos viendo desórdenes de microbiota en muchos de esos casos. La ola de calor, por ejemplo, que hemos tenido no hace mucho, prolongada, también ha afectado definitivamente, y hemos visto casos en cuanto a la microbiota. En cuanto a lo que comentaba nuestra amiga en la llamada telefónica, existe un eje microbiota, intestino, cerebro. Los trastornos de permeabilidad intestinal aquí están de la mano, y definitivamente un desequilibrio de la microbiota, una disbacteriosis o un sobrecrecimiento bacteriano pueden generar fenómenos de incremento de permeabilidad intestinal que pueden exacerbar de alguna manera o hacer más difícil de tratar algunos trastornos, sobre todo dentro del eje de la depresión, y como se ha visto en algún momento. Sin embargo, hay que recordar de que no todos, el ser humano no se maneja a rajatabla por tal o cual variable, sino somos un equilibrio dentro de lo que representan diferentes factores: el aspecto nutricional, el aspecto de la microbiota, el aspecto del equilibrio con el entorno, alguna patología subyacente, el equilibrio si es que reciben algún fármaco. Muchas cosas tienen que ver en esto, ¿no? Exacto. Doctor, ¿y hay síntomas, digamos, que podemos asociar a que nuestra microbiota se encuentra alterada, o los síntomas son muy semejantes a una gastritis, a una dispepsia simplemente, distensión abdominal, ¿no?, hasta un estreñimiento? Entre los síntomas que solemos ver cuando hay trastornos de microbiota definitivamente es que el paciente comienza a presentar diferentes reacciones de sensibilidad con nutrientes, con alimentos con los cuales él usualmente podía manejar en algún momento.
Otras cosas vemos exacerbación de intolerancias, el intolerante a lactosa se vuelve más intolerante, el gluten no maneja bien las cosas, son cosas que pueden hacernos sospechar. La distensión, el aumento de sonidos en el abdomen, de borborismos, nos hace pensar en que puede haber un trastorno de microbiota. Si bien no son desórdenes o síntomas específicos que podemos atribuir a microbiota, más o menos dentro del contexto nos vamos orientando a esos fenómenos. Algunas veces las alteraciones o exacerbación de los fenómenos de los extremos del espectro de la evacuación, ¿no? El estreñido que vuelve más estreñido, el que tiene tendencia a evacuaciones sueltas que comienza a presentar diarreas mucho más frecuentemente, los desórdenes de flatulencia, ¿no? Con mayor fetidez, por ejemplo. Claro. Todas esas cosas nos hacen pensar en que puede haber un trastorno de microbiota significativo para el caso de nuestros pacientes y donde el estudio amerita definitivamente. Claro que sí, muy importante por eso conocer este tema y le agradecemos al doctor Héctor Velarde, él es gastroenterólogo de la clínica Ricardo Palma. Doctor, ¿cómo pueden ubicarlo? ¿Cómo pueden sacar una consulta con usted? En la clínica Ricardo Palma al 224-0971 o también al 997-97-6226. Tenemos un canal de YouTube donde pueden ver algunos consejos también, ¿no? Perfecto. Agradecido por estar con nosotros esta tarde conversando de este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, doctor. Muy buenas tardes. Y también, amigos, no se olviden que desde los inicios de nuestra República, Mesón de Santé ha velado por la